Las bienvenidas al canal Viaje entre Historias, donde cada sombra del pasado respira de nuevo, aunque preferirías que no lo hiciera, y donde hoy abrimos una puerta que nadie debería cruzar sin prepararse para lo que viene. Porque la figura que vas a conocer no nació para inclinar la cabeza ante ningún amo. Imagínate el calor espeso de un agosto sin viento en Mobile, Alabama, el aire hirviendo como si alguien hubiese acercado un horno al cuello de todo aquel que osara respirar, y allí, en medio de un gentío que intentaba hacerse abanico con cualquier trapo, se levantaba una tarima donde el hierro mordía carne. Las argollas no solo rodeaban muñecas, las perforaban como dientes que hubieran aprendido a masticar piel. Y aún así, entre el brillo oxidado del metal, se veía la tensión de unos antebrazos capaces de abrir un cráneo como si fuera una cáscara de nuez. 7 pies y 2 pulgadas de masa humana, que al colocarse sobre el bloque de subasta, hicieron que la multitud se acomodara en un silencio que no era respeto, sino puro miedo antiguo, de ese que se siente en el estómago antes que en la cabeza. Samson no buscó sus rostros, era como si sus pupilas atravesaran cuerpos, telas, sombreros y miraran más allá, a un lugar donde la multitud no existía y donde su destino ya se encontraba escrito con una tinta que solo él podía leer. Y mientras los murmullos se deshacían a su alrededor, hubiera bastado escuchar las historias para comprender lo que nadie allí imaginaba. 9 hombres creyeron que podrían doblegarlo, 9 dejaron de caminar antes de cumplir sus amenazas. Esta es la historia real del gigante que jamás aceptó doblar las rodillas. Pero antes de continuar, toca ese botón de suscribirse porque lo que estás a punto de escuchar es más oscuro, más crudo y más inquietante de lo que te han contado en cualquier relato sobre el sur esclavista. Y créeme, no querrás perder lo que se revela más adelante. La mañana en que esto ocurrió, el mercado de Mobile emanaba una mezcla de sudor viejo, madera húmeda y un temor que se adhería a la lengua. El muelle estaba cubierto de plataformas torcidas donde los barcos procedentes del Caribe atracaban cada semana con su carga humana, un espectáculo que se había vuelto rutina para muchos, pero que, sin embargo, aquel día se transformó en algo distinto. Marcus Thornhill, subastador con 2 décadas vendiendo vidas ajenas como si fueran herramientas, esperaba con su sonrisa habitual, esa que prometía ganancias. Pero cuando la portezuela de la embarcación Deliverance se abrió, dio un paso atrás, un gesto que él mismo no recordaría haber hecho. Primero apareció una sombra que no coincidía con ninguna figura humana conocida, y luego emergió Samson, inclinado porque la estructura del barco no le permitía elevar toda su altura. Cuando por fin se enderezó, se escuchó un suspiro colectivo que pareció hinchar y deshinchar la multitud. Algunas mujeres se llevaron la mano al pecho, otros hombres tantearon caderas donde no llevaban armas, como si la sola visión del coloso hubiese activado un instinto defensivo antiguo. Su piel tenía el tono oscuro del barro del Mississippi después de tormenta, una tensión profunda que recorría músculos dignos de un animal de tiro más que de un hombre. La espalda era un mapa de heridas, cicatrices cruzadas, que narraban intentos fallidos de dueños anteriores por quebrar su espíritu. Las cadenas que rodeaban sus muñecas no eran simples grilletes. Eran hierro naval, del grueso del pulgar de un adulto, fabricadas para resistir tormentas, no para contener a un esclavo. En los tobillos llevaba los mismos anillos de metal, unidos por una cadena de 2 pies que le obligaba a avanzar en pequeños arrastres, casi como si el mundo tuviera miedo de dejarlo caminar libremente. Y sin embargo, pese a estar medio desnudo, expuesto frente a cientos de ojos extraños, Samson mantenía una mirada que provocó que varios comerciantes experimentados se humedecieran las manos de nerviosismo. Thornhill preparó la garganta para iniciar su discurso habitual, pero la voz le salió con una inseguridad que jamás había mostrado. Ese hombre sobre la tarima no estaba domado, y eso para un mercado de esclavos no era una cualidad negociable, era un problema. Las ofertas comenzaron en $500, el doble de lo que se pagaba por un trabajador excepcional, y los compradores se estremecieron, no por el precio, sino por la historia. Se había corrido la voz de que aquel gigante provenía de Haití,
y que había matado a 3 soldados franceses usando únicamente sus manos. Se escuchó una oferta de 600 desde la parte trasera del público, y aquel que la emitió fue Thomas Whitmore, dueño de una plantación ansioso por expandir sus campos de algodón. Al instante surgió otra oferta, 700, luego 800, 900, 1000. Cada número elevaba un murmullo más inquieto que el anterior. Una suma así compraba 3 cuerpos robustos y aún sobraba para un sirviente doméstico. Thornhill, satisfecho, seguía levantando la mano para aceptar cada nueva puja. Él había pagado 200 por ese hombre y ahora estaba a punto de quintuplicar su inversión. Pero la inquietud regresó cuando notó algo extraño. Samson no se movía, no parpadeaba, solo observaba a Whitmore como si midiera una distancia invisible entre ambos. 1200, dijo Whitmore con firmeza. Pago hoy mismo, en efectivo. Y el silencio que siguió fue tan pesado que las voces parecieron hundirse en el calor. Era una oferta que ningún comprador razonable superaría. Thornhill golpeó el mazo y selló la transacción. Varios trabajadores se adelantaron para cambiar las cadenas de manos, y fue entonces cuando Samson realizó su primer movimiento desde que había subido al bloque. Giró lentamente la cabeza hacia su nuevo dueño y dejó caer una palabra como un trueno que rueda desde una montaña lejana. Recuerda, la plantación de Whitmore se extendía sobre 800 acres de suelo rojizo, mantenida por 147 esclavizados que soportaban jornadas que parecían extraídas del infierno. En el último año, 2 capataces habían abandonado el puesto, asegurando que las amenazas de los trabajadores no eran simples advertencias. Whitmore necesitaba a alguien brutal, alguien que no conociera la compasión, alguien que convirtiera el miedo en herramienta. Y así llegó James Rutledge, un hombre cuya fama traspasaba 3 estados, recordado por su violencia tanto como por la cicatriz que le atravesaba la cara desde el ojo hasta la mandíbula, legado de una pelea donde había sobrevivido mordiendo la garganta de su contrincante. Vestía siempre de negro, incluso bajo el sol que hacía hervir la ropa, y llevaba enrollado en la cintura un látigo al que llamaba Mercy, una broma privada que nadie celebraba. Mientras el carro que transportaba a Samson avanzaba hacia el interior de la plantación, el sol se inclinaba, tiñendo el paisaje de un rojo profundo que presagiaba desgracias. En 17 días, la primera columna vertebral se quebraría. Al llegar al patio central, los trabajadores fingieron ocuparse de tareas varias: llenar cubos, ordenar herramientas, mover ropa, pero sus ojos seguían cada paso del recién llegado. Sabían cómo funcionaba este ritual. El capataz imponía su dominio, el recién llegado aprendía las reglas. Siempre había sido así, siempre terminaba igual. Rutledge se ajustó el cinturón, caminó alrededor del gigante con pasos cortos y habló con esa voz cortante que solía preceder al dolor. «Soy James Rutledge, aquí mando yo. El señor Whitmore puede poseer estas tierras y a quienes las trabajan, pero tus horas, tu sudor y tu sangre, si yo lo exijo, me pertenecen a mí. Me llamarás señor, harás lo que ordene sin pestañear, cumplirás tu cuota de algodón o sabrás lo que significa desobedecer. ¿Comprendes?» Samson no respondió. Sus ojos seguían. El cuero se deslizó entre los dedos de Rutledge con un susurro seco, un sonido áspero semejante al movimiento de una serpiente sobre hojas muertas, y el silencio que siguió pesó más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. «Te hice una pregunta, muchacho», murmuró, bajando la voz como quien amenaza desde una sombra. «Cuando yo hablo, tú contestas. ¿Entendido?» Aquel espacio entre ambos se tensó como una cuerda que alguien comenzaba a estirar hasta el límite, y alrededor los demás esclavizados abandonaron cualquier farsa de trabajo, dejando caer herramientas, cubos y telas, mientras sus miradas se clavaban en la escena con ese temor expectante que nace de saber que la violencia está a solo un gesto de distancia. «Veo», dijo Rutledge con una calma más peligrosa que un grito, «que necesitas un recordatorio de quién manda aquí». La primera descarga cayó como un relámpago. El brazo del capataz descendió con la precisión de un carnicero experimentado y la punta del látigo rasgó el aire, arrancando primero un mechón de cabello, luego piel.
Una línea roja se abrió sobre los hombros de Samson, pero el gigante no emitió ni un murmullo. Un segundo chasquido se alineó con el primero, tan limpio como un corte hecho por un cirujano sin alma. Tercero, cuarto, quinto, cada golpe exacto, meticulosamente distribuido para exprimir el dolor. Rutledge conocía el cuerpo humano mejor que un médico, sabía dónde castigar para destruir espíritu, sabía qué ángulos convertían un latigazo en una tortura inolvidable. Había visto a hombres fuertes llorar con 3 golpes, a veteranos arrodillarse pidiendo perdón con 5, pero aquella montaña de carne oscura absorbía 10 como si fueran gotas de lluvia que resbalaban sobre piedra caliente. Para el 10º, el capataz respiraba de forma más forzada, no por cansancio físico, sino porque algo se movía dentro de él, algo que no reconocía, incertidumbre. Levantó el brazo para la 11ª descarga cuando la voz de Samson volvió a surgir, tan inesperada que interrumpió el movimiento en pleno arco. Era una voz grave, profunda, como el retumbar de un trueno en una montaña distante. 17 días. El látigo se quedó suspendido en el aire. ¿Qué dijiste?, gruñó Rutledge con el rostro tensándose. 17 días, repitió Samson, cada sílaba pronunciada con una serenidad que no pertenecía a ese patio. Acuérdate del número. La piel de Rutledge pasó de roja a púrpura mientras un temblor breve le recorría el pómulo. Desató entonces 5 golpes más, estos cargados no de técnica sino de rabia, y el cuero abrió caminos sangrientos que descendieron por la espalda del gigante hasta formar pequeños charcos en el polvo caliente. Samson no parpadeó, no gimió, no inclinó la cabeza ni un milímetro, solo observaba. Y esa mirada era peor que un desafío, era un juicio. Al terminar, Rutledge recogió el látigo con manos que temblaban ligeramente, un temblor que él mismo se negó a reconocer. No era miedo, se dijo, era furia. Ningún esclavo lo había mirado jamás así, con esa especie de desprecio absoluto, seco, afilado. Llévenlo a las barracas, ordenó entre dientes, que le limpien las heridas. Mañana recogerá algodón como cualquiera. Y si no cumple la cuota, no terminó la frase, no hacía falta. El mensaje estaba allí, flotando entre las motas del polvo. Más tarde, cuando el reloj marcó algo entre las 10:30 y las 11 y la plantación se hundía en una oscuridad, rota solo por el resplandor de algunas fogatas, las veintenas de cabañas alineadas como dientes viejos recibieron a sus habitantes. Samson fue destinado a la número 7. El espacio, estrecho y saturado de cuerpos exhaustos, se abrió para él de forma tímida, como si la presencia de aquel coloso alterara la temperatura misma de la habitación. Una mujer mayor llamada Esther, la sanadora no oficial del lugar, se arrodilló detrás de él y comenzó a limpiar los cortes con paños desgastados humedecidos en un ungüento que olía a raíces, humo y metal mojado. «No deberías haberle hablado», murmuró mientras retiraba con cuidado trozos de piel suelta. «Rutledge ha matado gente por cosas mucho más pequeñas». Samson permaneció inmóvil, como si el dolor no le perteneciera. «¿Cuánto tiempo lleva aquí ese hombre?», preguntó con voz baja. 10 meses, respondió ella. El anterior duró 6. No soportó lo que el señor Whitmore exige. Se detuvo un momento, tocando suavemente una de las heridas más profundas. «Pero Rutledge, él disfruta esto». Desde la oscuridad un muchacho delgado llamado Isaiah, no mayor de 18, dejó oír su voz. «Dicen que en Haití mataste a 3 soldados. ¿Es verdad?». Samson tardó en contestar. «Intentaban arrancar a mi madre de mis hermanas», dijo al fin. «Tenía 14. Un silencio pesado cayó sobre la cabaña. Cualquiera allí podría haber contado historias parecidas. No había persona en ese cuarto que no supiera lo que era perder sangre por culpa del comercio humano. Esther, al terminar de vendarle la espalda, se apartó unos centímetros. «¿Qué quisiste decir cuando le dijiste 17 días?» La luz de la vela titiló al reflejarse en los ojos de Samson, y por primera vez desde que pisó la plantación, un gesto parecido a una sonrisa curvó sus labios. «En Haití, mi padre era herrero», murmuró. «Antes de que los franceses lo mataran, me enseñó a trabajar el metal y a contar, no solo 1, 2, 3,
matemática real, medir, predecir, ver patrones. Isaiah parpadeó. No entiendo. Rutledge tiene un patrón, explicó Samson. Mientras caminaba a mi alrededor, lo estudié. Favorece la pierna derecha. Debe ser una lesión antigua. Respira peor de lo que debería alguien de su tamaño. Pulmones débiles. Sostiene el látigo con la derecha, pero busca el cuchillo con la izquierda. Su mano dominante está lastimada. Todo eso me dice cuánto puede aguantar y cuánto tarda en cansarse. Desde una esquina, una voz susurró. ¿Y eso qué significa? Que puedo calcular exactamente cuándo su rutina se abrirá lo suficiente para dejar una grieta. Una respiración temblorosa cruzó la cabaña. «¿Estás pensando en escapar?», murmuró Esther. «No», respondió Samson. «Escapar es lo que ellos creen que queremos hacer. Yo planeo algo que no pueden anticipar, algo que su sistema no puede comprender». Su voz se volvió más baja, más firme. «Ellos ven músculo, piel oscura y cadenas, no ven matemática». Los presentes se quedaron quietos, escuchando cómo aquel gigante describía la creación de su primer golpe contra el capataz. No lo haría con furia ciega, ni con puro peso corporal. Lo haría con la herramienta que el sistema nunca imaginó que uno de sus esclavizados poseía: inteligencia superior. Afuera, los campos de algodón dormían bajo un cielo sin luna, y en 17 días serían testigos de un acontecimiento que transformaría para siempre la plantación Whitmore. La campana sonó a las 4:30, abriendo paso al día como una cuchilla que corta el sueño. Samson despertó con la espalda en carne viva mientras otros cuerpos, entumecidos y agotados, se movían a su alrededor preparándose para otra jornada idéntica a la anterior. Para las 5, los 147 esclavizados estaban alineados frente al almacén de algodón, donde James Rutledge, erguido sobre una plataforma, repartía sacos marcados con pizarras. Cada pizarra mostraba 2 cifras: el peso recogido el día anterior y la cuota obligatoria del día, números que decidían cuánta sopa comería un cuerpo y cuánta sangre perdería. 200 libras diarias, anunció Rutledge, su voz expandiéndose como un filo. Quien no llegue a la cuota me responde directamente. Quien la supere recibe una ración extra. Quien se niegue a trabajar no come. Sus ojos recorrieron la fila hasta encontrar a Samson. «Tenemos un trabajador nuevo. Es grande, así que su cuota será de 300. Samson tomó el saco sin gesto alguno. A su tamaño, aquel bolso parecía un juguete ridículo. Aún así, lo cargó al hombro y siguió a los demás cuando el sol comenzaba a trepar por el horizonte. El campo se abrió ante ellos como un océano blanco, interminable, plantas repletas de copas que aguardaban a ser arrancadas una a una. El trabajo en sí era sencillo, pero no por eso menos despiadado. Inclinar el cuerpo sobre la planta, localizar con los dedos la cápsula algodonosa, arrancarla sin desgarrar el tallo, dejarla caer en el saco, avanzar un paso y repetir el gesto una y otra vez hasta que el sol decidiera retirarse. Repetir, 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 repetir. 12 horas doblado por la cintura, con la espalda ardiendo y las manos convertidas en carne viva por los bordes secos y cortantes de las cápsulas, mientras los brazos pesaban más con cada minuto. Para un recolector promedio, 200 libras significaban arrancar alrededor de 400 cápsulas por hora durante todo el día, hasta que los dedos dejaran de sentirse como parte del propio cuerpo y se transformaran en herramientas que obedecían por costumbre más que por voluntad. Había que ignorar el calor que escurría por la nuca, la sed que raspaba la garganta, el dolor en la zona lumbar y, sobre todo, la certeza venenosa de que al día siguiente el infierno comenzaría desde el mismo punto. Samson empezó a recoger algodón. Sus manos gigantes se movían con una delicadeza sorprendente, arrancando las bolas blancas sin dañar las plantas, pero lo hacía a un ritmo moderado, deliberadamente lento. Al llegar el mediodía, su saco apenas se contorneaba con 1/3 de su capacidad. Varios trabajadores le lanzaban miradas llenas de inquietud. Sabían perfectamente cuál sería el siguiente acto de esa obra. Rutledge cruzaba las hileras montado a caballo, revisando el avance con un pequeño libro de tapas de cuero apoyado en el antebrazo,
donde anotaba pesos y hacía marcas junto a los nombres de quienes tendrían una conversación íntima con su látigo. Cuando llegó a la hilera de Samson, desmontó despacio y avanzó entre las plantas hasta colocarse frente al gigante. «Enséñame ese saco». Samson se irguió por completo, eclipsándolo con su altura, y le tendió la bolsa. Rutledge la agarró, la levantó para sentir el peso, y el gesto se le endureció. «Aquí no hay ni 60 libras. Te faltan 240 antes de que caiga el sol. Ni siquiera lo estás intentando». «Este trabajo es nuevo para mí», respondió Samson con cuidado, modulando la voz. «Mañana será mejor. Mañana». La mano de Rutledge se deslizó hacia el mango del látigo. «¿Crees que puedes negociar conmigo? ¿Crees que decides cuándo esforzarte y cuándo no?» Un pequeño público comenzaba a formarse. Trabajadores de hileras cercanas habían dejado de arrancar algodón para observar. Todos ellos habían pasado por una escena similar. Quedarse cortos de cuota, sentir el peso de la mirada del capataz, aprender a golpes que cualquier resistencia solo empeoraba el castigo. Miraban al gigante para ver si realmente era distinto o si terminaría doblado como cualquier otro hombre. Rutledge desenrolló a Mercy con un gesto brusco. «Quítate la camisa. Hoy vas a entender lo que les ocurre a los flojos en esta plantación». Samson no se movió. Su mirada estaba fija en algún punto detrás del hombro del capataz, como si midiera distancias invisibles entre plantas, sombras y cuerpos. «Cumpliré mi cuota», dijo. «Pero primero necesito algo». La risa de Rutledge fue áspera, cortante. «Necesitas algo, muchacho. Lo único que necesitas es recordar cuál es tu sitio. Quítate la camisa ahora mismo, o haré que 5 hombres te sujeten mientras te dejo la espalda en carne viva». «Necesito agua», continuó Samson, ignorando el ultimátum. «Los otros tienen cubos al final de sus hileras. Yo no tengo nada. Dame agua y recogeré 300 libras antes de la puesta de sol». El rostro de Rutledge se tiñó de un rojo oscuro. Varios trabajadores contuvieron el aire en los pulmones. Nadie negociaba con Worms Rutledge, nadie. Pero tras unos segundos que parecieron más largos que toda la mañana, los labios del capataz formaron una mueca que solo en teoría podía llamarse sonrisa. «Muy bien, ¿quieres agua? La tendrás. Pero si te quedas aunque sea una sola libra por debajo de las 300, en lugar de 10 latigazos te daré 50. Tenemos trato», respondió Samson. Un cubo de agua apareció después al final de su hilera, traído por un sirviente de la casa principal que lo miró con unos ojos tan abiertos que parecían a punto de salirse de las órbitas. Samson bebió hasta calmar la sequedad de la garganta, se limpió la boca con el dorso de la mano y volvió al trabajo. Algo, sin embargo, había cambiado. Sus manos comenzaron a moverse con mayor velocidad, no con desesperación, sino con la exactitud de una máquina recién calibrada. Había pasado toda la mañana observando a los demás, registrando sus gestos, comparando técnicas, calculando qué movimientos ahorraban más tiempo. Ahora cada cápsula caía en su saco, siguiendo un ritmo constante, casi musical. Hilera tras hilera, avanzaba sin perder el compás. Isaiah, trabajando en la hilera paralela, lo miraba de reojo con incredulidad. Aquellas manos enormes parecían diseñadas para destrozar, no para arrancar algodón con tanta rapidez. Para las 2 de la tarde, el saco estaba a la mitad. A las 3, pesaba tanto sobre su hombro que comenzaba a curvarle la postura. A las 4, lo arrastraba por el surco como si fuera un peso muerto demasiado grande para cargarlo en el aire. Rutledge pasó 2 veces a caballo, comprobando el peso en distintas horas del día, y cada revisión le dejaba una arruga nueva entre las cejas. Porque Samson no solo recogía algodón, estaba haciendo números. Cada cápsula equivalía, en promedio, a unas pocas onzas. Alrededor de 75 cápsulas componían 1 libra. 300 libras significaban 22.500 cápsulas. Desde el momento en que tomó el cubo de agua, Samson había ido contando con precisión matemática, ajustando la velocidad de sus manos para asegurarse de llegar exactamente a esas 300 libras, ni 1 onza más, ni 1 onza menos.
Cuando el sol empezó a bajar y el cielo se tiñó de naranja sucio, arrancó la última bola de algodón, ató el saco y lo arrastró hacia la báscula junto al almacén. Una multitud lo esperaba. El rumor de que el gigante podría cumplir la cuota imposible se había extendido de cabaña en cabaña. Rutledge estaba plantado junto a la balanza, con el libro abierto. Uno a uno, los trabajadores llevaban sus sacos para pesarlos. Algunos alcanzaban la cifra exigida, otros se quedaban cortos y veían cómo la mano del capataz marcaba una señal al lado de su nombre, una promesa escrita de dolor posterior. Cuando llegó el turno de Samson, la sonrisa de Rutledge se volvió depredadora. «Veamos si eres tan listo como crees». 2 hombres tuvieron que ayudar a subir el saco a la balanza. El contrapeso descendió, osciló y luego se estabilizó. Rutledge se inclinó para leer la marca, y la sonrisa se le borró de golpe. Movió el contrapeso, comprobó de nuevo, ajustó por si acaso. 300 libras, dijo al fin, despacio, como si las palabras le costaran. Exactamente 300, repitieron algunos de los presentes en un murmullo incrédulo. Cumplir la cuota entraba dentro de lo aceptable. Lograrla al gramo rozaba lo imposible. El algodón no era una ciencia exacta, las cápsulas variaban de tamaño, la humedad alteraba el peso, incluso la balanza tenía un margen de error. Aún así, de alguna manera aquel hombre había afinado el cálculo al punto de desafiar la lógica del castigo. Samson sostuvo la mirada de Rutledge sin expresión. «Mañana haré 350», anunció. La mano del capataz se movió hacia el látigo por reflejo y luego se detuvo a medio camino. A su alrededor, los demás observaban sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Por primera vez en 10 meses en la plantación Whitmore, James Rutledge sintió algo que no recordaba desde hacía años: duda. Ese gigante no era como los demás, ese gigante estaba pensando varios movimientos por delante. La matemática de la opresión se había topado con algo que no esperaba, una mente que también jugaba con números, pero desde el otro lado del látigo. «Váyanse a las barracas», dijo al fin, con una voz en la que faltaba esa seguridad cortante de siempre. «Todos, mañana se repite el día». Mientras los cuerpos se dispersaban hacia las cabañas, Isaiah caminó junto a Samson. «¿Cómo supiste el peso exacto?», preguntó en voz baja. La respuesta llegó como un susurro. «Conté cada cápsula, 75 por libra multiplicado por 300. Y añadí 20 más para compensar lo que se pierde por la humedad y los fallos de la balanza. Las matemáticas no mienten. Las personas sí». Detrás de ellos, James Rutledge observaba cómo la silueta del gigante se fundía con la oscuridad creciente. En su libro, al lado del nombre de Samson, escribió una sola palabra: peligroso. Luego añadió otra frase: vigilar de cerca, romper si es necesario. Quedaban 16 días para que la primera columna vertebral se quebrara. Durante 2 décadas, Rutledge había aprendido a partir cuerpos, pero también sabía cómo doblar la mente de un hombre hasta convertirla en polvo. La semana siguiente desató todo su arsenal psicológico contra Samson. El tercer día lo mandó a trabajar solo en el campo más alejado, a casi 1 kilómetro del resto, usando la soledad como instrumento de tortura. Samson no se quejó, avanzó como siempre, llenando el saco con la misma precisión, mientras en su cabeza el calendario invisible avanzaba: 14, 15, 16 días. El quinto día, Rutledge decidió atacar por otro flanco y redujo a la mitad la ración de comida de Samson, convencido de que el hambre terminaría donde el cuero no había logrado nada. Los demás trabajadores observaban con la respiración contenida mientras Samson recibía aquella papilla aguada de maíz, una mezcla tan pobre que apenas bastaría para alimentar a un niño enfermo, mucho menos a un gigante de 7 pies sometido a trabajo inhumano. Pero Samson comía despacio, sin prisa, como si cada cucharada fuera parte de un cálculo más amplio, y aún así mantenía la cuota. Al ver aquello, algunos comenzaron a deslizarle fragmentos de sus propias raciones cuando los capataces no miraban, pequeños actos de rebeldía silenciosa que solo podían existir en los márgenes de la noche. Al séptimo día, Rutledge dio otra estocada. Ordenó que Samson trabajara durante el descanso dominical, el único respiro permitido en la plantación.
Mientras todos dormían, rezaban o simplemente intentaban recordar cómo se sentía no tener dolor, Samson avanzaba solo bajo un sol que parecía un martillo, y pese a todo, el gigante jamás pronunció una queja. Cada noche, al llegar la hora en que la oscuridad envolvía la plantación, anunciaba el conteo como si fuera un ritual. 13 días, luego 12, luego 11. Aquella noche, en la que el turno marcó 9 días, Esther finalmente no pudo contenerse. ¿Qué sucede en 9 días?, preguntó mientras Samson descansaba con la espalda apoyada contra la pared rugosa de la cabaña. Él tenía la mirada perdida, pero su mente claramente seguía cargando engranajes invisibles. Rutledge hace sus rondas a las mismas horas todos los días, dijo. 4:30 nos despierta, 6 en punto primera inspección, 9, revisión de media mañana, mediodía, controla el almuerzo, 3, otra ronda, 6, pesaje, 8, inspección de cabañas. Nunca varía, ni 5 minutos. Esther frunció el ceño. ¿Y eso para qué sirve? Sigue armado, tiene perros. Samson levantó la vista, su voz profunda pero casi serena. No voy a atacarlo, lo dejaré atacarme, pero según mis tiempos, no según los suyos. La conversación murió al escuchar pasos sobre los escalones de la cabaña. La puerta se abrió de golpe como si alguien la hubiera arrancado del sueño. Rutledge se recortó contra el patio iluminado por la luna, su silueta rígida como un poste. Oí voces. ¿Quién estaba hablando? Las sombras respondieron con un susurro. Estaba rezando, dijo Samson. Rutledge entró, llevando consigo el olor del cuero y la ira. Rezar en voz alta después del toque de queda. El señor no observa toque de queda, señor. Los dientes del capataz apretaron como si fueran a partirse. No podía castigar la oración sin contradecir el reglamento de la plantación, y eso lo enfurecía aún más. Ya que eres tan devoto, puedes rezar mañana mientras trabajas una hilera extra. 350 libras. Sí, señor. Rutledge permaneció allí un instante más, estudiando cada rostro como un cazador oliendo el aire. 9 días hasta que. El silencio pesó como una manta mojada. 9 días hasta el domingo, respondió Samson. Pedía a Dios fuerza para soportar 9 días más hasta el descanso sabático. El capataz lo observó unos segundos y luego se marchó. Solo cuando el eco de sus botas desapareció, alguien respiró profundo. Esther se inclinó hacia Samson, su voz temblando. Él sabe que planeas algo. Mejor, respondió Samson. Cuando un hombre mira demasiado de cerca, deja de ver lo que tiene en los bordes de su visión. 11 días habían pasado cuando llegó el movimiento de Rutledge. Faltaban 6 para la fecha marcada por Samson. Durante el pesaje de la tarde, el gigante arrastró su saco hacia la balanza. 350 libras justas, pero Rutledge sonrió y esa sonrisa tenía el filo de una trampa. Según mi libro, dijo mostrando una página, hoy te tocaban 400. Samson lo miró sin parpadear. Usted dijo 350. Ah, sí. Rutledge abrió el libro como un mago revelando un truco, y allí, en tinta fresca, se leía claramente 400. Mira, 400, estás 50 por debajo. Los demás trabajadores se reunieron alrededor. Todos comprendían lo que ocurría. Rutledge estaba fabricando un motivo para un castigo ejemplar. Usted cambió el número, murmuró Samson. La frase flotó en el aire como una chispa peligrosa. ¿Me estás llamando mentiroso, muchacho? No existía respuesta que no destruyera a Samson. Fue entonces cuando el gigante sonrió con una calma que heló la sangre de varios. No, señor, debí haber escuchado mal. Mi error, acepto el castigo. La sonrisa de Rutledge se quebró apenas un instante. Él esperaba desafío, no sumisión calculada. Quítate la camisa, 50 latigazos, que todos miren. Samson se quitó la prenda despacio, las cicatrices antiguas formando cordilleras sobre su espalda. Antes de girarse, encontró la mirada de Isaiah. Sus labios se movieron sin emitir sonido. 5 días, el primer latigazo cayó, como un rayo. Samson no emitió un gemido. Al 20º, varios apartaron la vista. Al 30º, Esther lloraba sin contenerse. Al 40º, incluso algunos capataces parecían sentir náuseas. Al 50º,
Rutledge jadeaba como un hombre viejo, sus pulmones débiles clamando por aire. Y aún así el gigante no se quebró. «Llévenlo. Que alguien limpie esto», ordenó Rutledge, con las manos temblorosas. «Mañana su cuota será 400. Mientras transportaban a Samson hacia las cabañas, el capataz permaneció en aquel campo sombrío, con el viento nocturno enfriando el sudor en su nuca. No era culpa lo que sentía, sino duda. Tal vez había calculado mal al enemigo. Esa noche, en la cabaña 7, Esther lavó las heridas abiertas mientras Samson murmuraba entre dientes apretados. 5 días. Su patrón está casi completo. Los hombres desesperados cometen errores. Solo 5 días más. Su espalda era un mapa de carne desgarrada, pero cuando sonó la campana, se puso en pie como el resto. Cada paso era fuego, pero llegó al almacén, tomó su saco y escuchó. 400 libras, sin excepción. 400 libras significaban 30.000 cápsulas. Para un hombre con la piel arrancada menos de un día antes, era un desafío que se situaba entre lo heroico y lo imposible. Todos lo sabían, pero Samson levantó el saco y caminó hacia los campos. Cada movimiento tensaba las heridas como si alguien clavara agujas calientes bajo su piel. A las 6, la camisa ya estaba empapada de sangre y sudor, pero sus manos seguían funcionando. 75 cápsulas por libra. 400 libras, 30.000 cápsulas, 12 horas, una cada poco más de un segundo. Los números eran absolutos. El dolor no importaba. Al mediodía, su saco no llegaba ni al tercio, y cuando Rutledge comprobó el peso, su sonrisa fue auténtica. Quizás 120 libras. Te faltan 280 antes del atardecer. Parece que esta noche hablaremos otra vez. Samson no contestó. Toda su existencia había quedado reducida a un solo ciclo monótono. Mano, planta, algodón, saco, avanzar. El dolor era un ruido blanco, lejano, irrelevante. A las 4, Isaiah tomó una decisión. Terminó su propia hilera antes de tiempo, caminó hacia la de Samson y empezó a recoger. 10 minutos después, llegó Sara con un saco vacío. Luego Marcus. En media hora 7 personas recogían algodón en la hilera de Samson, todos moviéndose como una sola máquina silenciosa. Rutledge lo vio antes del ocaso. Llegó al campo al galope, el caballo levantando nubes de polvo. «¿Qué es esto? ¿Qué hacen en su hilera?» «Ayudarlo, señor», dijo Isaiah. «Está herido. Nosotros terminamos nuestras cuotas». Ustedes pensaron. El látigo salió del cinturón con un chasquido. Aquí no se piensa, se obedece. Todos los que recogieron en su hilera suelten los sacos, 10 latigazos cada uno. Entonces Samson habló. «No». Rutledge giró despacio. «¿Qué dijiste?» «Que obedecían mis órdenes. Yo les pedí ayuda. Si alguien merece castigo soy yo. Los voy a castigar a todos. Cada uno de ustedes recibirá 400 libras», interrumpió Samson señalando su saco deformado por el peso. «Péselo ahora mismo. Si marca 400 los deja en paz. Si falta una sola libra, agregue sus latigazos a los míos». Los ojos del capataz se entrecerraron. «Perfecto. Si te falta aunque sea una libra, todos aquí reciben 20 latigazos, incluyéndote». Trajeron las balanzas al campo. Los trabajadores de zonas lejanas se acercaron para mirar. Incluso Thomas Whitmore salió de la casa principal, atraído por el rumor. El sol de la tarde proyectaba sombras largas, mientras 4 hombres levantaban el saco de Samson y lo colocaban sobre la balanza. El contrapeso descendió, vibró y se estabilizó. 43 libras por encima. Rutledge lo miró como si la lógica hubiera dejado de existir. «Esto es imposible. Las matemáticas no dependen de las condiciones», dijo Samson. «Yo recogí 280. Isaiah recogió 40. Sara 35. Marcus 28. Los demás sumaron 60. 280 más 120 son 400, más 3 de margen. 403. Lo había calculado todo. Incluso en medio del dolor, incluso entre caos y miedo, había coordinado el trabajo de 7 personas para lograr un resultado exacto. Whitmore avanzó unos pasos. «Señor Rutledge,
necesito una palabra con usted. Los dos hombres se apartaron y hablaron en voz baja durante varios minutos. Finalmente, Whitmore se dirigió a la multitud. Lo que ha ocurrido hoy no volverá a repetirse. Cualquiera que sea sorprendido recogiendo en la hilera de otro será vendido de inmediato. Pero la cuota de hoy fue cumplida, no habrá castigo. Regresen a sus tareas. Mientras la multitud se dispersaba, Rutledge sujetó el brazo de Samson con una fuerza de hierro. «Crees que eres listo, pero he quebrado a hombres más grandes que tú. Sea lo que sea que estés planeando para dentro de 4 días, estaré preparado. Y cuando llegue ese momento, me aseguraré de que sea lo último que hagas en tu vida». Samson lo miró desde arriba, y por primera vez su expresión mostró algo parecido a la lástima. 4 días, señor. Recuerde el número. Esa noche, mientras Esther atendía heridas que habrían matado a cualquier hombre común, Samson susurró: 4 días. Ahora me vigila, me observa de cerca, exactamente lo que necesitaba. Cuando quieres ocultar algo, haces que la gente mire directamente hacia ello. Así ven lo que esperan y no lo que importa. ¿Y qué es lo que no ven?, preguntó Isaiah. La sonrisa de Samson brilló débilmente en la luz de la vela. Me vigilan a mí, nadie lo está vigilando a él. Durante 3 días, Samson cumplió sus cuotas sin incidentes. 300 libras diarias, ni una cápsula más, ni una menos. Su espalda herida sanaba despacio. La plantación retomó su rutina brutal, pero bajo la superficie algo hervía. Rutledge aumentó la vigilancia. Cabalgaba por los campos cada hora, en lugar de cada 3. Realizaba inspecciones sorpresa en las cabañas a cualquier hora. Pero mientras más miraba, menos veía. La red alrededor de Samson operaba en susurros, en miradas, en tiempos demasiado breves para ser detectados. Día 13. Durante una pausa para beber agua, Samson preguntó a Isaiah: «Cuando Rutledge camina por los campos, ¿qué pierna favorece?». Isaiah pensó unos segundos. «La derecha». «Cojea apenas, pero sí». Día 14. Sarah informó una conversación escuchada entre Whitmore y su esposa. El patrón creía que los trabajadores estaban reduciendo el ritmo deliberadamente. Ordenó a Rutledge endurecer la disciplina. Día 15. Marcus, el más anciano, compartió otra observación. La yegua castaña que montaba Rutledge era extremadamente nerviosa con las serpientes. La semana anterior, una culebra del jardín cruzó el camino y casi lo derribó. Samson absorbió cada dato en silencio. Su mente era ya un mapa: ubicaciones físicas, patrones temporales, vulnerabilidades psicológicas, factores ambientales. Cada variable formaba parte de una ecuación que se resolvería en 2 días. La noche del día 15, Samson reunió a 7 personas en la cabaña 7, después del toque de queda. El riesgo era enorme, pero había llegado el momento. En 2 días, a las 3 de la tarde, Rutledge hará su ronda en los campos orientales. Estará montado en su yegua. La temperatura rondará los 90 grados. Estará cansado. Sus pulmones débiles sufrirán con el calor. Ahí es cuando el patrón se completa. «¿Qué patrón?», preguntó Esther. Samson acomodó las manos como si moviera piezas de ajedrez. Cada sistema tiene puntos débiles. Rutledge es el mecanismo de control de esta plantación. Quítalo y el sistema se tambalea. Pero no puedes atacarlo, porque eso es ejecución segura. Entonces haces que se elimine a sí mismo. «No entiendo», murmuró Sarah. «Las matemáticas pueden predecir resultados si tienes suficientes variables. Llevo 15 días recolectándolas. Mañana las acomodamos. Pasado mañana interactúan y la ecuación se resuelve sola». «¿Qué necesitas?», preguntó Isaiah. Por la mañana Marcus encuentra una serpiente mocasín de agua cerca del arroyo. No la mates. Atrápala en un saco y escóndela en el cobertizo de herramientas cerca de los campos orientales. «Eso es una sentencia de muerte si me descubren», protestó Marcus. «No te descubrirán. Los capataces nunca revisan ese cobertizo los sábados. Es su día de supervisión más ligera. Tendrás una ventana de 3 horas. Sarah,
Continuó Samson, mañana menciona a la señora Whitmore que en los campos orientales se han aflojado algunos postes. Dilo como un comentario casual. Ella se lo dirá al señor Whitmore y él se lo ordenará revisar a Rutledge. Y si trabajarás en la hilera junto a la mía, a las 2:45 caerás por agotamiento por calor. No lo finjas. De verdad cae. No bebas agua. Eso es peligrosísimo, exclamó Esther. No si alguien llega con agua dentro de 5 minutos. Y serás tú, Esther. Tú llevarás el agua de la tarde. Lo revivirás y Rutledge estará obligado a desmontar para revisarlo. Es política de la plantación. Ahí su caballo quedará vulnerable. Marcus intervino. ¿Entonces tú vas a asustar a su yegua con la serpiente? Exacto. Su rodilla derecha es débil. Una caída desde la yegua sobre esa rodilla podría herirlo de forma seria, quizá permanente. Día 16. La ejecución del plan. El sábado amaneció húmedo y sofocante. A las 9 de la mañana, la temperatura ya alcanzaba los 92 grados. Al mediodía, 97. Marcus encontró su serpiente a las 11:30. Un mocasín de agua de casi 1,5 metros, grueso, de cabeza plana. La atrapó y la llevó al cobertizo. Ningún capataz lo miró siquiera. Ocultó el saco bajo telas viejas y se fue, con el corazón golpeándole el pecho. Sara habló con la señora Whitmore a las 12:15, mencionando los postes sueltos exactamente con el tono casual que Samson le había enseñado. La mujer lo comunicó de inmediato a su esposo. A las 12:30, Whitmore ordenó a Rutledge inspeccionar los postes de los campos orientales durante las rondas de la tarde. A las 2, todas las piezas estaban sobre el tablero. Samson trabajaba su hilera. Isaiah trabajaba en la hilera contigua, sin beber agua desde el mediodía, exactamente como el plan requería. Esther preparaba los cubos de agua. Marcus se mantenía cerca, pero no demasiado. A las 2:15, Isaiah comenzó a marearse. A las 2:30 se desplomó exactamente como estaba previsto. La matemática del calor y de la deshidratación era tan confiable como cualquier ley física. Esther lo vio caer y corrió hacia él, gritando por ayuda. Los trabajadores se acercaron. Alguien llamó al capataz. A las 2:45, Rutledge llegó montado en su yegua. Desmontó para revisar a Isaiah, molesto por lo que consideraba debilidad. Mientras se agachaba para examinarlo, Samson se movió con la precisión de un relojero, caminó hacia el cobertizo, tomó el saco donde la serpiente llevaba horas agitándose por el calor y volvió con él. Cronometró su aproximación. Rutledge estaba montando de nuevo. «Señor Rutledge, encontré algo que debería ver». El capataz giró desde la silla. «¿Qué es, muchacho?» «Un poste suelto, justo como dijo el señor Whitmore. Podría caer». Rutledge espoleó a la yegua hacia Samson, fastidiado. «Muéstrame». Caminaron hasta la cerca. Samson señaló un poste perfectamente firme. «Este, señor. Ese poste está bien. ¿Estás desperdiciando mi tiempo?» «Mi error, señor. Quizá es este otro». Y así los alejó unos metros más, lo suficiente para quedar fuera de vista de los demás. Cuando estuvieron aislados, Samson actuó. En un solo movimiento abrió el saco y arrojó la serpiente mocasín justo frente a las patas de la yegua. La serpiente cayó enrollada, lista, su cabeza triangular levantándose al sentir al enorme animal sobre ella. La yegua vio la serpiente, y el mundo se quebró, rechinó, se alzó de golpe, relinchó con terror puro. Rutledge, sorprendido, intentó mantener el equilibrio, pero su rodilla débil no pudo sostenerlo. Su mano lesionada no logró apretar las riendas. Sus pulmones deteriorados no pudieron estabilizar su cuerpo en la caída. El capataz cayó hacia atrás, torciendo el cuerpo instintivamente. Hacia el suelo, hacia el final del cálculo. El impacto fue una devastación pura. La rodilla derecha de Rutledge golpeó el suelo primero y se dobló en un ángulo que ningún cuerpo humano debería soportar, y el chasquido del hueso partiéndose se escuchó incluso por encima del chillido histérico de la yegua. El grito del capataz llegó después, agudo, desgarrado, desesperadamente humano.
mientras caía sobre el polvo rojo de Alabama, abrazando su pierna destrozada como si pudiera recomponerla con las manos. Toda la autoridad que lo rodeaba se evaporó en un segundo. Los trabajadores echaron a correr hacia allí y Samson ya se movía en su dirección con el rostro convertido en una máscara de preocupación perfecta. «Señor Rutledge, está herido», intenté advertirle de la serpiente. «Debía de estar escondida junto al poste», dijo con voz firme, proyectada para que todos la oyeran. Entre dientes, el capataz alcanzó a gruñir. Tú hiciste esto, lo planeaste», pero Samson no se apartó del papel. «Encontré una serpiente, señor». Le mostraba el poste peligroso, tal como ordenó el señor Whitmore. La serpiente seguramente buscaba la sombra. La voz del gigante flotó clara sobre el murmullo creciente. «Que alguien llame al doctor. El señor Rutledge ha sido derribado por el caballo». Thomas Whitmore llegó pocos minutos después y vio a su capataz retorciéndose en el polvo, la rodilla doblada en un ángulo obsceno, con fragmentos de hueso asomando a través de la carne rota, mientras la yegua había huido y una serpiente mocasín de agua de más de 1 metro se deslizaba entre las plantas de algodón. «¿Qué ha pasado?», exigió. Respondieron varias voces a la vez. Una serpiente asustó al caballo. El señor Samson le estaba enseñando los postes de la cerca. La yegua lo lanzó por los aires. Fue un accidente. Whitmore miró a Samson, con una chispa de sospecha en los ojos. Pero ¿qué podía probar? El gigante estaba allí, con la expresión adecuada, las manos vacías, y una historia respaldada por media docena de testigos. Serpientes en los campos de algodón de Alabama eran algo común, caballos espantados por ellas también, y un capataz que sufría una caída grave era una desgracia, sí, pero no algo imposible de creer. «Llévenlo a la casa», ordenó Whitmore. «Manden buscar al doctor Harrison, y ustedes vuelvan al trabajo». Mientras la gente se dispersaba, Isaiah cruzó la mirada con Samson por una fracción de segundo. El rostro del gigante no cambió, pero en ese brevísimo encuentro quedó clara toda la conversación que no podían tener. La matemática había sido perfecta. El patrón había llegado a su solución. La primera columna vertebral del sistema estaba rota. Esa noche, el doctor Harrison dio su veredicto. La rodilla derecha de Rutledge estaba destrozada sin remedio, la rótula fracturada en 7 fragmentos, y aún con la mejor atención disponible en aquella Alabama de 1843, jamás volvería a caminar con normalidad. Sus días como capataz habían terminado. En la cabaña 7, Samson pronunció una sola palabra hacia la oscuridad: 1. El conteo había comenzado. Rutledge pasó 3 semanas en la casa principal, la pierna envuelta en tablillas, y el doctor Harrison lo visitaba cada día para administrarle láudano contra el dolor, pero el pronóstico no mejoró. Caminaría apoyado en un bastón por el resto de su vida, con un desgarrón de fuego en cada paso. Whitmore necesitaba reemplazo de inmediato. 800 acres no se dirigían solas. Corrió la voz de que la plantación buscaba un capataz con experiencia, pago alto e incorporación inmediata, y en menos de una semana llegaron 3 candidatos. Whitmore eligió a Marcus Webb, un hombre cuya fama de crueldad superaba a la del propio Rutledge. Se rumoreaba que había matado a 2 personas con las manos desnudas y no había enfrentado juicio alguno. Webb empezó un martes por la mañana, exactamente 25 días después de la caída de Rutledge, y la población esclavizada lo observó con una atención fría, midiendo, evaluando, esperando. Marcus Webb medía alrededor de 6 pies de altura. Era un bloque de 220 libras de músculo, con un rostro que parecía tallado en granito, y siempre llevaba 2 armas, un látigo de cuero al que llamaba disciplina, y una pistola cargada que no intentaba ocultar. Su primera acción fue reunir a los 147 trabajadores en el patio. «Mi nombre es Marcus Webb», anunció. «Sé que algunos se creen muy listos. Sé lo que le pasó al señor Rutledge, un accidente con una serpiente. Muy conveniente, muy oportuno para ciertas personas». Sus ojos barrieron el grupo y se detuvieron en Samson. «Tú, al frente». El gigante caminó entre la multitud hasta quedar frente a Webb.
La diferencia de altura era brutal. Samson lo superaba por más de una cabeza, pero el nuevo capataz no mostró el más mínimo temor. «He oído hablar de ti, el listo, el genio de los números. Muy impresionante», dijo, con un tono que dejaba claro que no estaba impresionado. «Esto es lo que tienes que entender. No me importa lo listo que seas, me importa la obediencia. Cuando doy una orden, la cumples al instante. Si dudas, sangras. Si te niegas, mueres. ¿Nos entendemos?» «Sí, señor». «Bien, tu cuota diaria ahora es de 500 libras. Eres grande, deberías manejar cifras grandes. Si te quedas corto, haré que los castigos del señor Rutledge parezcan misericordiosos. Ahora, vuelve a tu sitio». Luego se dirigió otra vez al grupo. «Nuevas reglas. Desde hoy las cuotas diarias suben un 10% para todos. Quien falle 3 veces en una semana pierde el descanso del domingo. Quien cause problemas desaparece. No hago espectáculos en público. Cuando disciplino a alguien, pasa en privado, y o aprende o no vuelve. Preguntas. Silencio. Excelente. A trabajar». Marcus Webb era distinto de Rutledge en formas que lo volvían aún más peligroso. Donde Rutledge era rutina, horarios y reglas, Webb era caos. Aparecía a cualquier hora, hacía inspecciones sorpresa a las 3 de la madrugada, cambiaba las cuotas sin aviso, recompensaba la obediencia con desconfianza y respondía al fracaso con desapariciones. En la primera semana, 2 trabajadores se esfumaron. Thomas, que se atrevió a cuestionar el aumento de cuota, y Ruth, sorprendida robando comida. Nadie volvió a verlos. Cuando alguien preguntó, Webb respondió: «Vendidos a una plantación en Mississippi. Si no quieren acompañarlos, trabajen más». Pero quienes tenían contactos en otras plantaciones no oyeron nada sobre la llegada de Thomas o Ruth a ningún sitio. Empezaron los susurros de que Webb no los había vendido, sino enterrado en algún rincón del bosque. Susurros imposibles de demostrar, pero demasiado verosímiles para ignorarlos. Samson cumplía sus 500 libras diarias sin una sola queja, clavando la cifra cada tarde con la misma precisión matemática de siempre. Pero ahora trabajaba solo, nadie lo ayudaba, nadie le hablaba, nadie lo miraba por mucho tiempo. Webb había dejado claro que acercarse al gigante era peligroso. Lo que nadie sabía era que Samson casi no dormía. Mientras los demás se hundían en esas pocas horas de descanso, entre la puesta del sol y la campana de las 4:30, él observaba. Su cabaña estaba situada en el extremo de las hileras, y entre 2 tablones mal encajados había un pequeño hueco desde el que podía ver la casa del capataz, la casa principal y los caminos que unían los edificios. Noche tras noche, Samson vio a Webb salir de sus habitaciones alrededor de las 11, caminar hasta el cobertizo de herramientas junto al almacén de algodón con un farol en una mano y una pala en la otra, y regresar unas 2 horas más tarde sin la pala, con las botas cubiertas de barro fresco. Vio el patrón. Cada tercera noche, misma ruta, mismo horario, mismo destino. Al 20º día del empleo de Webb, Samson comprendió por fin que los desaparecidos no habían sido vendidos, estaban bajo tierra, y el capataz visitaba sus tumbas cada tercera noche para asegurarse de que seguían ocultas, un patrón nacido de la paranoia y la culpa. El verdugo comprobando que sus crímenes seguían bien enterrados. En la cabaña 7, cuando octubre empezó a enfriar las noches de Alabama, Samson susurró su nuevo plan hacia la oscuridad. No a Isaiah, ni a Esther, ni a Marcus, sino solo para sí, como si ensayara en voz baja la ecuación que sellaría el destino de Webb. Esta vez el cálculo era más complejo, con más variables, más riesgo, más necesidad de exactitud. Pero Samson ya había aprendido algo esencial. El sistema siempre subestimaba la inteligencia de aquellos a quienes llamaba propiedad, y en esa ceguera se escondía su ruina. El sistema lo veía como una pieza de propiedad incapaz de pensamiento complejo, y precisamente esa creencia era su mayor ventaja. Por eso en el 21º día del empleo de Marcus Webb como capataz,
El gigante inició la secuencia que quebraría la segunda columna, una ruptura que esta vez no nacería de la violencia directa, sino de una revelación que obligaría a Thomas Whitmore a enfrentar el tipo de monstruo que había contratado. Porque las matemáticas de la justicia estaban acelerando, Samson necesitaba pruebas, y en una noche de octubre sin luna, mientras Webb hacía su habitual inspección nocturna de fosas clandestinas, el gigante salió de la cabaña 7 deslizándose como una sombra por la plantación dormida hasta el cobertizo de herramientas donde el capataz guardaba su pala, encontrándolo sin llave gracias a la arrogancia de un hombre convencido de que nadie se atrevería a indagar. Dentro halló mucho más que herramientas, un pequeño libro de cuero, oculto bajo sacos de arpillera, que abrió a la luz temblorosa de una vela cuidadosamente protegida, y lo que leyó confirmó sus sospechas y reveló algo peor, porque Marcus Webb llevaba un registro meticuloso no de cuotas de algodón, sino de asesinatos, 17 nombres repartidos entre 3 plantaciones, a lo largo de 5 años, con Thomas y Ruth como los más recientes, pero otros 15 antes que ellos, personas castigadas por cuestionar su autoridad, por fallar cuotas imposibles o simplemente por cruzarse con él en un mal día. Cada entrada incluía fecha, lugar y un breve apunte sobre el método de eliminación. Y las manos de Samson temblaron no por miedo, sino por rabia ante aquellas 17 vidas arrancadas y nunca investigadas, porque sus víctimas eran consideradas propiedad. Pero ese libro era evidencia, y la evidencia podía ser un arma si se usaba con precisión matemática. No podía llevárselo porque Webb lo notaría de inmediato. Así que Samson, que había aprendido a leer y escribir en Haití antes de su captura, y había guardado ese secreto, pasó media hora copiando los pasajes clave en un retazo de su propia camisa. Nombres, fechas y lugares escritos con trazo apretado bajo luz insuficiente, devolviendo después el libro a su escondite antes de desvanecerse en la noche. Pero la copia no bastaba, necesitaba corroboración, datos que solo personas con conocimiento directo pudieran ofrecer, por lo que durante la semana siguiente sostuvo conversaciones cuidadosamente dosificadas con trabajadores de otras plantaciones durante los intercambios dominicales en el mercado del condado, donde personas de distintas propiedades vendían hortalizas de sus pequeños huertos. Allí encontró a Clara, que había trabajado en la antigua plantación de Webb en Mississippi, y ella confirmó que 3 personas habían desaparecido durante su estancia allí, 2 hombres y una mujer, oficialmente vendidas, pero jamás vistas de nuevo, aportando además un detalle crucial. Webb tenía un cuchillo con empuñadura de hueso que nunca dejaba atrás, un arma heredada de su padre que usaba para amenazar. Después, Samson habló con Jacob, que había sobrevivido a la disciplina de Webb en Gorsia, y en su espalda llevaba cicatrices que formaban un patrón deliberado, cortes trazados para escribir la palabra ejemplo, una mutilación salvaje que solo terminó porque el dueño de aquella plantación había intervenido horrorizado por una crueldad que excedía incluso los estándares brutales de la esclavitud. Cada fragmento era una variable en la ecuación del gigante. Porque no buscaba un juicio legal, ningún tribunal castigaría a un hombre blanco por matar esclavizados, sino otro tipo de juicio, aquel que tendría lugar en los libros de contabilidad de Thomas Whitmore, en su lógica y en su miedo a perder dinero, porque aunque vivía de la explotación, era ante todo un hombre de negocios, y Marcus Webb representaba un riesgo capaz de destruirlo todo. Samson necesitaba un intermediario, alguien que pudiera llevar la información hasta Whitmore sin revelar la fuente, y eligió a Sarah, la sirvienta de la casa que había colaborado en la operación contra Rutledge, con acceso al despacho del amo, a su correspondencia y sobre todo a su oído. En una mañana fría de noviembre, Samson le entregó el trozo de tela con las copias del libro y le explicó exactamente qué debía hacer y cuándo, porque el momento tenía que ser perfecto. Si Webb descubría la filtración antes de que Whitmore pudiera actuar, todos los implicados morirían. Sarah esperó hasta un martes por la tarde, cuando Whitmore revisaba cuentas en su estudio y Webb estaba en los campos orientales, lejos, y al entrar para servir el té, dejó caer la bandeja a propósito.
y mientras recogía el desastre accidentalmente, dejó la tela parcialmente oculta entre los papeles del escritorio, accesible pero no inmediata. Whitmore encontró el paño a las 4. Leyó la letra apretada una vez y luego otra, su rostro ensombreciéndose, y llamó a su esposa para preguntar quién había entrado en el estudio. Ella confirmó que solo Sara. Al interrogar a la muchacha, esta fingió perfecta inocencia. Encontró la tela en la ropa sucia y creyó que era un pañuelo del señor, así que lo devolvió al estudio, disculpándose por no haberlo mencionado. La explicación era suficientemente verosímil para no levantar sospechas, pero ahora Whitmore tenía en las manos una lista de 17 asesinatos, incluidos 2 ocurridos en su propia plantación, bajo circunstancias que él ya había considerado extrañas. Si aquello era real, su capataz era un asesino en serie que convertía la plantación en un riesgo mortal para sus intereses. Durante los siguientes 3 días, Whitmore realizó su propia investigación, enviando cartas a dueños de antiguas plantaciones de Webb, preguntando por trabajadores supuestamente vendidos, y las respuestas confirmaron la exactitud de la tela. Varias personas habían desaparecido durante la estancia de Webb, siempre registradas como vendidas, pero jamás aparecían en sus nuevos destinos. Revisó también sus propios libros y descubrió que los registros de Thomas y Ruth estaban falsificados, con un comprador inexistente y un pago inventado para justificar su desaparición. Pero la prueba más contundente llegó cuando siguió a Webb en uno de sus paseos nocturnos. En una noche de finales de noviembre, vio a su capataz caminar hacia el bosque con un farol y el cuchillo de mango de hueso. Lo observó arrodillarse junto a una porción de tierra removida y comprobar algo en el hoyo antes de cubrirlo nuevamente. Tras esperar a que Webb regresara a su habitación, Whitmore se acercó con su propio farol y no necesitó excavar. El olor tenue que surgía de la tierra, el tamaño y la forma de la depresión y la evidencia de tierra reciente confirmaban que era una tumba, una de varias escondidas en aquel bosque. Whitmore volvió a su casa antes del amanecer haciendo cálculos que ya no tenían que ver con algodón sino con supervivencia financiera. Webb debía desaparecer, pero había que hacerlo con cuidado, porque si se sabía que la plantación empleaba a un asesino, el valor de la propiedad caería, las aseguradoras negarían cobertura y las complicaciones legales consumirían años. Pero antes de que pudiera actuar, Sampson avanzó su siguiente movimiento, porque el gigante había calculado algo que Whitmore no había considerado. Marcus Webb no aceptaría un despido con tranquilidad. Los hombres que matan a 17 personas no responden con resignación, sino con violencia. Y esa violencia, si se dirigía correctamente, podría resolver múltiples problemas a la vez. Por eso, en el 47º día del empleo de Webb, Sampson susurró a Isaiah durante la pausa del agua de mediodía: 3 días. Webb sabrá que lo están investigando. Cuando lo sepa, vendrá a por mí, y cuando venga cometerá un error. ¿Cómo sabes que vendrá a por ti?, preguntó Isaiah. Porque yo mismo le diré que soy la fuente. Lo haré enfadarse tanto que no podrá pensar, y los hombres enfadados no calculan, reaccionan, y las reacciones pueden predecirse. Whitmore convocó a Webb en su despacho un viernes por la mañana y la reunión fue corta y despiadada. El dueño de la plantación puso sobre la mesa todo lo que sabía: las anotaciones del cuaderno, las desapariciones comprobadas, las fosas removidas en el bosque, las transacciones inventadas. Y Webb no negó nada. Se limitó a escuchar en silencio mientras su patrón enumeraba crímenes que habrían acabado en horcas si las víctimas hubieran sido blancas. «Aquí has terminado», concluyó Whitmore. «Tienes 24 horas para abandonar mi propiedad. Te daré el equivalente a 2 meses de salario y una carta de recomendación donde no se menciona nada de esto, pero solo si te vas sin hacer ruido. Si causas problemas, entregaré estas pruebas al sheriff».
y dejaré que un tribunal decida si matar esclavizados cuenta como destrucción de propiedad. Y mientras hablaba, el rostro de Webb permanecía inexpresivo, pero sus manos se clavaban en los brazos de la silla hasta hacer crujir la madera, hasta que, cuando Whitmore terminó, el capataz se levantó despacio y soltó. «Alguien te dio esa información. Alguien metió la nariz donde no debía. ¿Quién fue?» «Eso no te incumbe», respondió Whitmore. «Me incumbe mucho, yo no dejo cabos sueltos. Saldrás de mi propiedad mañana al mediodía, o haré que te arresten, no es negociable». Webb caminó hacia la puerta, se detuvo en el umbral y sin girarse del todo dijo, «Fue el gigante, ¿verdad? Samson, lo he visto observarlo todo, calcularlo todo. Es el único bastante listo para unir las piezas de lo que hacía». La falta de respuesta de Whitmore fue suficiente confirmación, y Webb sonrió con una mueca fría, sin rastro de humor. «Me iré antes del mediodía de mañana, pero antes voy a tener una conversación con tu genio matemático, un último asunto pendiente. Si lo tocas, nuestro acuerdo queda anulado», advirtió Whitmore. «No lo tocaré», mintió Webb, «solo una conversación, de hombre a hombre». Encontró a Samson en el campo más lejano a eso de las 2 de la tarde. Había despachado al resto de los trabajadores con la excusa de una inspección especial, de modo que el lugar estaba vacío salvo por ellos dos. Un gigante de más de 7 pies y un asesino de casi 6, rodeados de hileras de algodón que les llegaban al pecho y los ocultaban de miradas distantes. «Eres un muchacho listo», dijo Webb con tono casi cordial mientras se acercaba, la mano derecha apoyada en la pistola del cinturón y la izquierda aferrada al cuchillo de mango de hueso. «Lo bastante listo para encontrar mi cuaderno, copiarlo y hacerlo llegar a Whitmore sin dejar tu nombre por escrito, muy impresionante». Samson se mantuvo inmóvil, con el saco de algodón a medio llenar a su lado y las manos gigantes vacías. «No sé de qué habla, señor. No me insultes con mentiras. Los dos sabemos lo que hiciste y lo respeto. De hecho, se necesita verdadera inteligencia para exponer a alguien como yo. Pero aquí hay un problema. No puedo dejarte vivo. Eres el único testigo que puede vincularme con esas tumbas. Cuando desaparezcas, todo se reducirá a la palabra de Whitmore contra la mía y él no arriesgará su reputación en un juicio». «El señor Whitmore le dijo que se fuera», respondió Samson con cuidado. «Si me mata lo colgarán». Webb soltó una carcajada áspera. «¿En serio? ¿Y quién va a testificar contra mí? Los esclavizados que me han visto venir a este campo no pueden declarar ante un tribunal. La ley no se lo permite. Whitmore, que va a quedar como cómplice si admite que sabía de los asesinatos y no hizo nada. No, muchacho. Puedo matarte ahora mismo, enterrarte en el bosque con los demás y estar en Mississippi para el domingo. Nadie me detendrá». Sacó la pistola. «Date la vuelta. Lo haré rápido. Es más misericordia de la que te has ganado, pero no disfruto con el sufrimiento. Soy práctico matando». Samson no se giró. Dio un paso adelante. «Ha cometido 3 errores», dijo. El dedo de Webb apretó el gatillo apenas. «Ah, sí. ¿Qué errores?» «Primero, supones que trabajo solo. No es así. Segundo, supones que este campo está vacío. No lo está. Tercero, supones que te tengo miedo. No te lo tengo». Thomas Whitmore emergió de entre las plantas de algodón a unos 20 pies de la izquierda de Webb. Con un rifle apoyado en el hombro, el sheriff Benjamin Crawford apareció a su derecha, también armado. Detrás de Samson, 2 ayudantes del sheriff salieron a la vista con sus escopetas. El capataz estaba rodeado y la pistola que aún apuntaba al pecho del gigante se transformó en prueba de intento de homicidio. «Deja el arma en el suelo, Webb», ordenó el sheriff Crawford. El rostro del capataz recorrió una serie de emociones: sorpresa, ira, cálculo. Estaba acorralado, pero un hombre que había matado a 17 personas no se rendía con facilidad. Su pistola giró, no hacia Samson, sino hacia Whitmore. «Si voy a acabar en la horca de todos modos», empezó, pero Samson se movió con una velocidad que nadie esperaba de un cuerpo tan grande. Su mano colosal se cerró sobre la muñeca de Webb con una fuerza suficiente para quebrar huesos. La pistola se disparó, el disparo se perdió entre las plantas de algodón, y el grito de Webb estalló mientras intentaba levantar el cuchillo con la mano izquierda.
El segundo brazo de Samson atrapó también esa muñeca, y el gigante lo alzó completamente del suelo, suspendiéndolo como a un niño. «Suelta el cuchillo», dijo con calma. La mano de Webb se estremeció y el cuchillo de mango de hueso cayó sobre la tierra roja de Alabama. Samson volvió a depositarlo en el suelo, pero no soltó sus muñecas hasta que el sheriff Crawford y los ayudantes llegaron para ponerle grilletes de hierro en brazos y piernas. Solo entonces se apartó, mostrando la trampa completa. «¿Cómo?», jadeó Webb, con el rostro gris de dolor por la muñeca hecha trizas. «¿Cómo sabías que vendría a por ti?». «Matemáticas», respondió Samson. «Eres predecible. Has matado a 17 personas usando siempre el mismo patrón. Aislar, eliminar, ocultar. No podías dejarme vivo sabiendo lo que sé, así que me aseguré de que todos los demás también lo supieran. El señor Whitmore, el sheriff, los ayudantes, todos te escucharon admitir asesinatos y amenazar con matarme. Ahora la ley no puede mirar hacia otro lado». Whitmore bajó el rifle con un gesto cargado de contradicciones. Había pasado el día anterior coordinándose con el sheriff Crawford, explicándole que su capataz era un asesino que representaba un peligro para los testigos, y el sheriff se había mostrado escéptico hasta que el plantador le enseñó las copias del cuaderno y le prometió testificar sobre las tumbas. Con un hombre blanco dispuesto a declarar, la ley de pronto tenía jurisdicción sobre crímenes que normalmente ignoraba. Crawford aseguró a Webb en un carro para llevarlo a la cárcel del condado. El juicio sería rápido. El intento de asesinato de Thomas Whitmore delante de testigos bastaba para colgarlo, incluso sin entrar en los 17 asesinatos de personas esclavizadas que el sistema no consideraba plenamente humanas, pero cualquier amenaza contra un propietario blanco era tomada muy en serio. Cuando el carro se alejó, Whitmore se volvió hacia Samson. El gigante permanecía ahí, en silencio, recortado contra el mar blanco de algodón, con el rostro ilegible. El plantador buscó palabras. «Me has salvado la vida», dijo al fin. «Webb estaba a punto de dispararme». «Sí, señor». «¿Por qué? Yo te poseo. Me he enriquecido con tu trabajo. Tienes todas las razones del mundo para dejar que me matara». Samson sostuvo su mirada durante un largo momento. «Porque usted es predecible, y la gente predecible puede calcularse. El señor Webb era caos. El caos no se puede predecir ni controlar. Entre los dos usted era la mejor ecuación». Y además hizo una pausa y algo que casi parecía una sonrisa cruzó su rostro. «Necesito 7 más». «¿7 más qué?», preguntó Whitmore. «Capataces, señor. Usted dijo que quebré las espinas de 9 hombres antes de cumplir 25 años. Ahora tengo 22. El señor Rutledge fue el primero. El señor Webb es el segundo. Me faltan 7 en 3 años». Whitmore lo miró sin saber si bromeaba o hablaba con absoluta seriedad. La precisión matemática, 7 más 3 años, 25 de edad, sugería un plan deliberado, pero la leve sonrisa sugería otra cosa. Quizá ambas eran ciertas. Esa noche, en la cabaña 7, Samson pronunció hacia la oscuridad una sola palabra: 2. El conteo continuaba. Marcus Webb fue ahorcado 3 semanas más tarde ante el Palacio de Justicia de la ciudad de Mobile. Según los rumores, sus últimas palabras fueron: «Tengan cuidado con el gigante», una advertencia que nadie tomó en serio. Whitmore contrató a un nuevo capataz llamado Patrick Sullivan, que prometió dirigir la plantación de forma más humana. Duró 18 meses antes de que su propia columna se quebrara en un accidente con una desmotadora de algodón que fue investigado y declarado puramente accidental. Las matemáticas de la revolución siguieron avanzando de forma inexorable, y la leyenda de Samson empezó a expandirse más allá de los límites de una sola plantación. Para el verano de 1846, Samson había cumplido 25 años y, tal como había predicho, 9 capataces habían sufrido lesiones catastróficas en la columna o relacionadas con ella en la plantación de Whitmore o en propiedades vecinas donde se notaba su influencia. La lista parecía un catálogo médico de traumas vertebrales. James Rutledge, rodilla destrozada que derivó en complicaciones espinales. Marcus Webb, cuello partido en la horca. Patrick Sullivan,
vértebras aplastadas en la desmotadora, David Morrison, caída desde el techo del almacén sobre la zona lumbar, William Hayes, pisoteado por caballos desbocados con múltiples fracturas vertebrales, Charles Dunor, parálisis misteriosa tras beber agua contaminada, Robert Ashford, lanzado desde un carro con fractura cervical, Joseph Sterling atacado por un jabalí que, de forma inexplicable, irrumpió en la plantación, Michael Prescott simplemente desapareció una noche. Su cuerpo jamás fue encontrado, pero su diario, hallado en el bosque, mostraba que había comprendido el destino que lo esperaba y había huido. Cada incidente fue investigado y catalogado como accidente o suceso inexplicable. Y en todos los casos Samson tenía una coartada perfecta, trabajando en los campos rodeado de testigos, arrancando algodón con precisión de relojero. Pero el patrón era innegable. Cualquier hombre que aceptaba el puesto de capataz en la plantación Whitmore acababa con una desgracia sobre la columna. La noticia se extendió por las redes de plantadores de Alabama y la gente empezó a decir que el gigante de Whitmore estaba maldito, o bendecido, o tocado por algo sobrenatural. Pocos quisieron ese puesto por mucho dinero que ofrecieran, y quienes lo aceptaban duraban días o semanas antes de encontrar excusas para irse. La estructura de mando de la plantación se derrumbó y Whitmore se vio obligado a supervisarlo todo en persona. Y entonces ocurrió algo inesperado. Al intentar dirigir la plantación sin capataces profesionales, la productividad aumentó, sin la amenaza constante de castigos sádicos, sin la guerra psicológica permanente, sin la crueldad arbitraria de los hombres que se creían dueños de la vida y la muerte. Los trabajadores de la plantación Whitmore se encontraron atrapados en un sistema apenas un poco menos opresivo, pero ese pequeño margen bastó para que el patrón, movido únicamente por el beneficio y no por un apetito patológico de violencia, empezara a comprobar en sus propios libros que la matemática de la humanidad era, paradójicamente, más rentable que la matemática del terror.